Hola comunidad, ¿ustedes creen en las leyendas? Dicen que todas están basadas en alguna verdad. ¿Creen en las historias que cuentan sobre tesoros enterrados en haciendas y fincas? Tesoros que terminan por traer desgracias a quienes se atreven a sacarlos. Bueno, pues hoy traemos una historia relacionada a ese tema. Pónganse cómodos que ya inicia nuestra siguiente historia. Antonio comenzó a trabajar en una finca que se extendía por varias hectáreas de tierra. Ahí se cultivaba naranja. Era un trabajo sencillo y la paga era buena. Sin embargo, el patrón tenía algunas instrucciones un poco raras para el tipo de trabajo que desempeñaban. Eran 3 reglas que debían de cumplir independientemente de su labor. 1. Si el trabajo se alarga y se deben quedar de noche, se les pagará triple el día. Solo que al pasar por el camino que va para la salida, deben ir con la mirada agachada. Si ven o escuchan que les llaman, no deben voltear. 2. Pueden tomar algunas naranjas o frutos que se den en la finca y llevarlas a su casa. No se les cobrarán, pero no deben tomar del árbol de ciruela que se encuentra en los límites de la finca. 3. En la entrada de la finca hay una mecedora colocada a un lado de un almendro. Esa mecedora no debe moverse de ahí. Allí vive la mecedora. Ni siquiera deben moverla si intentan barrer o arreglar. La mecedora jamás debe quitarse de ese lugar. Eran unas reglas sencillas de seguir, pero eso no quitaba el hecho de que fueran un poco extrañas. Antonio no lo pensó de más y comenzó con el trabajo. Los primeros días le tocó fumigar. No tenía dificultad alguna. Terminaba temprano y se iba a su casa, de manera que no convivía con los demás trabajadores de forma cercana. Una mañana el patrón llegó y les dijo que por la noche iba a ocupar a 3 trabajadores. Recibirían un encargo de fertilizante. Debían recibirlo y acomodarlo. A los que se quedaran se les pagaría el triple. Antonio de inmediato levantó la mano, creyendo que serían bastantes los que lo harían. La sorpresa es que solo fueron 2 los que lo hicieron, Antonio y un trabajador de nombre Gustavo. Al tercero lo escogió el patrón. Su nombre era Fernando. Separando a los 3 del resto, les dijo que debían esperar al tráiler, no del lado del que entraban, sino en la parte trasera de la finca. Por ahí pasaba un camino por el cual entraría el chofer con el producto. Dicho eso, se fue. Ellos trabajaron normal y ya por la tarde, cuando se estaban yendo todos, Antonio se acercó a Fernando y le preguntó por qué nadie quería quedarse si les iban a pagar triple. Él respondió que nadie se quería quedar porque decían que espantaban en la noche. La mecedora se movía sola y se escuchaban gritos a lo lejos. Antonio, algo incrédulo, pensó que solo le estaba jugando una broma y lo dejó pasar. Cuando todos se fueron, los 3 que se quedaron se acomodaron cada uno en un árbol y se durmieron un rato. Antonio durmió en el ciruelo del que no debían consumir su fruto y, haciendo caso omiso, cortó algunas ciruelas y se las comió. Como la finca se encontraba en medio de la nada, la luna era su única iluminación, así que cerca de las 8 de la noche llegó el tráiler con el producto. El chofer abrió la caja, comenzaron a descargar y a acomodar. Al ser bastante la carga, terminaron varias horas después. Al hacerlo, el chofer se fue y se quedaron ellos 3 solos en la finca de nuevo. La oscuridad era total, salvo por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las hojas de los naranjos. El sonido del viento sería un susurro constante. El sereno se sentía como una capa fría y húmeda sobre los rostros de Antonio, Fernando y Gustavo. La sensación de humedad en el aire era palpable y casi pegajosa. Los sonidos de la noche, como los grillos y los murmullos de animales nocturnos, eran lo único que podían escuchar. Como ya era de madrugada, no se fueron a sus casas. Decidieron esperar ahí hasta que amaneciera, cumplir su jornada del día y retirarse. Antonio estaba acomodándose en un naranjo cuando percibió a lo lejos una luz muy fuerte. Era el árbol de ciruelo que estaba en llamas.
Entonces alertó a Fernando y a Gustavo. Todos al ver el fuego corrieron para ver qué lo había provocado, pues creían que tal vez una pequeña chispa era la causante. Cuando estaban a pocos pasos del ciruelo, todos escucharon una voz que les dijo: «Si quieren el oro, este se encuentra enterrado al pie del ciruelo. Solo deben desenterrarlo sin ninguna envidia. Estará ahí para quienes lo saquen, pero si alguno empieza con envidias o deseos negativos, me los voy a llevar y junto con él al oro». Al escuchar esas palabras, los tres voltearon y vieron a alguien recargado en un naranjo. Al momento en que lo vieron, el fuego que rodeaba el ciruelo se apagó. Cuando se acercaron no tenía marcas o quemadura alguna, ni siquiera estaba caliente, y al voltear hacia donde les hablaron, ya no vieron a nadie. Luego de lo que habían visto, comenzaron a hablar entre ellos de cómo le harían para sacar el oro, pues el ciruelo estaba dentro de la finca y debían hacerlo sin que se diera cuenta el patrón o se los iba a quitar. Mientras hablaban de eso, Antonio les recordó que debían hacerlo sin envidias o no se llevarían nada. Luego acordaron que trabajarían de manera normal, cada quien se iría a su casa y por la noche regresarían del lado por donde llegó el tráiler, evitando con ello que algún trabajador los viera llegar. Así podrían excavar y llevárselo. Por la mañana se vieron, trabajaron normal y por la tarde al despedirse se recordaron el plan que tenían. Cada uno llevaría una pala y un costal para echar ahí el oro y huir, pues con eso ya no tendrían la necesidad de trabajar nunca más. La noche era oscura y silenciosa. Cuando llegaron al lugar donde descargaron el fertilizante, los tres hombres se dirigieron hacia el ciruelo, listos para empezar a cavar en busca del oro. Se turnaron para hacer el agujero, que tenía un diámetro de 1,5 metros, y así continuaron trabajando un buen rato. Mientras Antonio cavaba, se dio cuenta de que el agujero ya tenía poco más de 1 metro de profundidad. Empezó a preguntarse si no estaban cavando en el lugar equivocado. De repente, su pala chocó con algo sólido. Soltó un gemido de satisfacción y limpió la tierra de alrededor. Allí, en el fondo del agujero, algo brillaba débilmente a la luz de la luna. Agachándose para ver mejor, Antonio se dio cuenta de que había encontrado lo que parecía ser la esquina de un cofre de madera. El corazón le latía con fuerza mientras contemplaba la pieza y antes de comenzar a tener pensamientos egoístas, les habló a sus compañeros. Gustavo y Fernando se acercaron y vieron lo mismo que Antonio, y mientras éste les decía que lo ayudaran a sacar el cofre, Gustavo tomó la palabra. «Oigan, ¿y si lo sacamos mañana después de trabajar? Ya no tarda en amanecer. Además, ya estamos muy cansados. Así ponemos unos costales de fertilizantes por encima para tapar el agujero. Nos llevamos las palas por si acaso viene otro trabajador y que le dé curiosidad que haya palas aquí». Antonio y Fernando le dijeron: «Pero ya está aquí el cofre, hay que llevarlo con nosotros de una vez». Gustavo insistió en que lo dejaran ahí, que lo taparan y regresaran a la misma hora en que llegaron. No muy conformes le hicieron caso, agarraron sus palas y se fueron. Por la mañana llegó Antonio y poco después llegó Fernando. El que no llegó fue Gustavo. A lo largo del día intentaron buscarlo por si había llegado y no se dieron cuenta. Sin embargo, luego de un rato entendieron que no iba a volver. Discretamente y tratando de no ser vistos por sus demás compañeros de la finca, Antonio y Fernando se dirigieron hacia el ciruelo, temiendo que Gustavo haya regresado cuando los convenció de irse para quedarse con el cofre para él solo. Al llegar al agujero, sus sospechas se hicieron realidad, pues el agujero estaba destapado y los costales estaban hechos a un lado. Cuando se acercaron, vieron que a unos pasos estaba la pala que usó Gustavo. Estaba tirada, como si la hubieran aventado, y en los costales habían rastros como de sangre. Pensando que el cofre ya era viejo, al sacarlo alguna de las asas se pudo haber zafado lastimándole así la mano. Mientras Antonio veía que eran varios los costales que tenían sangre, Fernando tomó la pala que estaba tirada e intentó cavar,
pues no parecía ser más profundo el agujero que como lo dejaron por la madrugada. Al dar un golpe con la pala en tierra, ésta rebotó y pareció sacar chispas. Extrañado le dijo Antonio que fue como haber pegado con una piedra. Al mirar detenidamente, notaron que al fondo parecía haber una piedra grande, como si fuese una placa que cubría algo. Al buscar con la pala el final de la piedra, pero no encontraron nada. Tenían que excavar más, pero ellos estaban seguros de que el cofre se veía claro en la noche, justo donde estaba el agujero. Era evidente que algo más había ocurrido. Decepcionados, se fueron del lugar y terminaron su turno, pero como no sabían dónde vivía Gustavo, no pudieron ir a reclamarle o hacer algo al respecto, así que debían seguir trabajando con normalidad. Algunos días más tarde, Antonio vio a una mujer llorando que hablaba con el patrón. Él le dio un sobre y la mujer se retiró. Al no poder hacer preguntas, siguió con lo suyo. Horas después, mandó llamar a Antonio y Fernando. Cuando estos llegaron, les dijo: «Sé lo que hicieron hace unos días. No les voy a hacer nada por intentar llevarse el oro, pero sí necesito que hagan algo por mí. Hoy en la noche los veo frente al ciruelo. Traigan sus palas». Desconcertados y sin replicar, le respondieron que sí, que en la noche regresaban. Ahí fue cuando recordaron que nunca taparon el agujero. Cuando llegaron, encontraron al patrón sentado en una piedra a un lado del ciruelo y con un costal en la mano. Les dijo que taparan el agujero y que terminando hicieran otro a 13 pasos del ciruelo, mientras les contaba una historia. La noche que vinieron a llevarse el oro, yo los estaba mirando desde el monte. Vi cómo se prendió en llamas el ciruelo y cómo después de cavar un rato, ustedes dos se fueron. Mientras se iban, Gustavo simuló irse también, pero después de esperar un rato se metió al agujero e intentó llevarse el cofre solo. Aventó lejos la pala, sin embargo no pudo sacarlo, pues al meter su mano, una especie de garra le tomó el brazo y no lo dejaba salir. Gustavo daba grandes gritos de espanto. Luego de un rato, lo que sea que le haya agarrado el brazo, se lo cortó del codo hacia abajo, y mientras escapaba, hizo el reguero que ustedes vieron en los costales del fertilizante. Mientras les decía eso, ya habían terminado de tapar el agujero y ya estaban cavando el otro que les pidió hacer a 13 pasos. Este nuevo agujero no era muy profundo y pararon cuando sintieron que golpearon algo. Para esto su patrón ya se había levantado de la piedra y estaba a escasos pasos de ellos, y continuó. Gustavo, como pudo, salió corriendo hacia su casa dando grandes alaridos. Al llegar, su mujer lo vio muy mal e intentó curarle el brazo y el susto que llevaba, pero luego de unos días falleció. Por eso vino hoy a pedirme dinero para el entierro. Le di lo suficiente para que se fuera para siempre del pueblo luego de enterrarlo. Cuando terminó de contarles eso, tomó el costal que tenía en la mano, a la vez que les decía: «Miren, esto es lo que quedó del brazo de Gustavo», dijo sacándolo del costal. Era su brazo cercenado, el cual aventó al nuevo agujero y les hizo mirar hacia abajo. Al fondo podían ver algo, pero no era muy claro. No obstante, cuando pusieron más atención, pudieron ver que era el cuerpo de su patrón. Lo reconocieron por el bigote y por el saco que siempre usaba. No parecía tener mucho tiempo allí enterrado, pero si el señor estaba ahí, ¿quién o qué era lo que los había llevado a ese lugar? Ya comenzaba a oscurecer, pero cuando levantaron la mirada hacia donde se suponía que estaba su patrón, vieron una figura oscura y alargada, con rasgos humanos pero retorcidos, con unos ojos que brillaban en la oscuridad como dos brasas ardientes. Ellos podían sentir una presencia malvada, como si estuvieran frente a un ser demoníaco. De repente, la figura abrió su boca para revelar una sonrisa siniestra, dejando al descubierto unos dientes afilados como navajas. Sin dudarlo, salieron corriendo de ahí, dejaron las palas y con la mayor velocidad que alcanzaron, se alejaron lo más que pudieron. Mientras corrían, notaron que la mecedora se estaba moviendo y detrás de ellos se escuchaban alaridos muy fuertes,
Al llegar a sus casas, cada uno metió en una maleta lo que pudieron y luego de convencer a sus familias, huyeron del pueblo. Hoy en día el pueblo donde todos estos hechos ocurrieron se considera un pueblo fantasma. Ya nadie vive allí, pues después de un tiempo la finca cerró, todo se secó y jamás se supo cómo fue que el patrón terminó enterrado o si hizo algún trato para tener dinero y salió mal. Todo esto en el estado de Tabasco. Bueno amigos, esperamos les haya gustado el video. Díganos, ¿creen que todo esto sea cierto? Esto de los tesoros, donde se vea el fuego, ¿significa que ahí existe un tesoro enterrado? Y sobre todo, ¿será buena idea sacarlo? Déjenlo en los comentarios. Ya saben que si tienen alguna historia que nos puedan contar, nos la pueden enviar a nuestro correo electrónico o también a nuestra página de Facebook. Sin más, yo me despido. Soy Gerardo y los veo en la próxima historia. Hasta pronto.